Amigos, la defensa del señor Jean Alain Rodríguez, pues acaban de dar tremenda sorpresa y acaban de colocar un titular en casi todos los periódicos de circulación nacional con la siguiente noticia. Un juez, y escuchen esto, señores, que ya el caso Medusa estaba como durmiéndose, ¿no? Pero viene renovada temporada ahora. Un juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, pues acaba hoy de condenar a la Dirección Nacional de Migración y también a su actual director, el señor Lee Ballester. Lo acaban de condenar. ¿Por qué? Porque en el año 2020 y en el año 2021, pues al señor ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, se le impidió salir del país. Ustedes recordarán ese espectáculo que dieron en ese momento, noviembre año 2020, en plena estrenando gobierno nuevo, pues el señor Jean Alain, recuerden ustedes, iba a hacer un viaje a Francia con toda su familia y es detenido en el momento, en el aeropuerto, antes de abordar, y se le explicó que tenía una alerta de impedimento de salida. Esto, recuerden que los abogados de Jean Alain dijo que esto no estaba sustentado por ninguna orden de un juez, que es el único autorizado como para que un acto así se lleve a cabo. Bien. Y también recuerden que en ese momento Jean Alain Rodríguez pues no estaba acusado de nada. ¿Eh? Todo partía de los rumores. La Procuraduría General de la República no lo había notificado de que estaba siendo objeto de ningún tipo de investigación. Pues, no, eso fue en noviembre 20, ¿verdad? Pues en junio del año 21, todavía el señor Jean Alain Rodríguez no lo había notificado de ninguna investigación. Pero ya, yo creo que ya se encontraba rodando por allí, por los medios de comunicación, el expediente de Jean Alain Rodríguez. Ya mediáticamente, pues el hombre estaba llevando prácticamente un juicio. Pero en medio de esas circunstancias, recuerden ustedes, junio 2021, el señor Jean Alain Rodríguez pues decide hacer otro viaje, esta vez solo, a Miami. Llega al Aeropuerto Internacional de las Américas, pasa todos los controles migratorios, llega a abordar el avión. Y antes de el avión despegar, por mala suerte, para que ustedes vean lo que es la cosa del destino, ¿eh? Cuando te toca, te toca. O sea, antes del avión despegar, pues los técnicos de mantenimiento reportaron una falla en el avión. Y bueno, desalojaron el avión. Los pasajeros tuvieron que irse a la sala de espera nuevamente. Jean Alain se fue a la sala VIP a tratar de buscar otro vuelo y allí, en ese momento, se le acerca a un agente de migración y le dice nuevamente, señor, usted tiene una alerta, no puede salir del país. Y bueno, pasaron unos cuantos días y allí pues la Procuraduría General de la República hizo aquel allanamiento y nombró el caso como Medusa y ya de aquí para allá ustedes saben todo el cuento. Pues resulta que hoy, y digo sorpresivamente porque nadie estaba pensando en eso y tuve que hacer el cuento completo para para recordárselo, ¿no? Porque yo sé que nadie estaba pendiente en eso y choca un poco la noticia que llega ahora, ¿no? Y de la forma en que llega. Entonces, se debe a esto, a ese asunto, donde la defensa de Jean Alain pues logró a través de todo este tiempo lograr a su favor este fallo que condena a la Dirección de Migración, también a su director actual y los obliga a un pago de unos 30,000 pesos diarios por cada día que pase sin que la Dirección Nacional de Migración entregue ese documento que tenía esa alerta contra Jean Alain Rodríguez. Ese documento que nunca se le demostró a la defensa de Jean Alain Rodríguez ni a él tampoco.
Ese documento donde debe estar la firma de quien autorizó esto y de qué autoridad provino esto. Entonces, suponemos, por supuesto, que la autoridad fue el Ministerio Público. Entonces, aquí la cosa se complica un poco, ¿no? Lee Ballester está, pues, siendo objeto de esta demanda, aunque él no era el incumbente que estaba en ese entonces, porque recuerden que el incumbente de esos años 2021 era Enrique García, pero esto es prácticamente algo formal, lo de Lee Ballester. Es algo institucional. Él, como es el incumbente, porque se está condenando a la institución y él es quien tiene que firmar cualquier acuerdo que se haga, pues figura como parte de esta sentencia, ¿no? Pero no es algo que a él le vaya a afectar, a Lee Ballester. Y creo que eso pudiera prestarse como para uno pensar de cierta jugada, ¿no? Cierto acuerdo entre la propia defensa de Jean Alain, que este acontecimiento le puede servir a la defensa de Jean Alain en el juicio de fondo para lograr algunas cosas, ¿no? Esta sentencia. Y pudiera servirle también a el partido de gobierno para decir, bueno, miren, independencia del Ministerio Público. Porque ¿qué pasa ahora? Migración no no puede emitir ningún documento para tener a ninguna persona. Migración solamente es un ente ejecutor. Por eso es que lo que se espera ahora es que en esta solicitud, ¿verdad?, de esta condena a migración, a Lee Ballester, entrégueme los archivos, busque ese documento que se le entregó. Si ese documento existe por escrito, pues ahí entonces vamos a tener la firma de Wilson Camacho o Jenny Berenice. De Miriam no va a ser. Va a ser de uno de estos dos. Entonces posiblemente tenga que dar declaraciones Jenny Berenice o Wilson Camacho. Esto podría crear la narrativa a favor del gobierno, porque le van a buscar la vuelta y van a buscar la forma de sacarle provecho a esto, de decir, bueno, miren, justicia independiente, el presidente no tiene nada que ver con eso. Se lo van a tomar por ahí, ¿no? Entonces, yo digo que Miriam no pudo haber firmado eso porque hay que recordar que en la segunda vez que se le impidió la salida a Jean Alain Rodríguez, junio, año 2021, Jean Alain Rodríguez se quejó, ¿no? Hizo un mediatur y todo eso. Luego, días después, repito, ya la Procuraduría tuvo que adelantar las cosas, no moverse rápido y presentar la acusación formalmente y llevarse preso a Jean Alain, o detenido. En esos días, recuerden, Miriam Germán se lavó las manos de este asunto. Miriam Germán hizo una reunión con Jenny Reynoso, con Wilson Camacho y también con Enrique García, que era el director de la Dirección Nacional de Migración de ese entonces. Y le dejó muy claro en esa reunión que ella no estaba de acuerdo con esa práctica de las alertas migratorias sin ningún sustento legal, sin ninguna orden de un juez. Que ella reconocía que eso se venía haciendo, no solamente ellos se la aplicaron a Jean Alain, sino ella decía allí, y con toda la razón, pues tenía razón, de que eso era una práctica muy común precisamente en la administración de Jean Alain. Aunque no fue Jean Alain que inventó eso, porque ya antes de Jean Alain hay precedentes, incluso de la Policía Nacional mandando detenciones en el aeropuerto. Entonces, ella en esa reunión fue muy categórica con eso, dijo que no iba a permitir eso, mandó a quitar esas alertas y en esa reunión
se dice que el único que la secundó, y eso está recogido en la prensa nacional, el único que la secundó fue Enrique García, el director de la Dirección Nacional de Migración de ese entonces. Jenny y Wilson Camacho no dijeron: esta boca es mía. Ustedes recuerdan que en ese tiempo hubo una fuerte tensión entre Miriam Germán y Jenny Berenice, ¿no? Entonces, por eso ella ahí se lavó las manos. Cualquier cosa que pase aquí, porque la Dirección Nacional de Migración, en la figura del señor Lee Ballester, él puede apelar esta decisión, esta condena, él la puede apelar. Entonces, si él apela, él puede decir: señores, la Dirección Nacional de Migración no puede emitir un tipo de documento como este. Nosotros podemos ejecutar una orden de una institución superior, que en este caso sería la Procuraduría General de la República. Y en ese sentido, todo el foco se trasladaría a la Procuraduría General de la República, que, para más coincidencia, porque en el caso de la Dirección Nacional de Migración, Enrique García era el que estaba en ese entonces, pero ahora hay otro, Lee Ballester. Pero en el caso de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice era la que estaba en ese entonces. Ya tenemos el dato de que Miriam Germán se lavó las manos en ese momento y eso está documentado. Y ella, Jenny Berenice, es la actual Procuradora General de la República. Entonces, esto se podría dar a más, ¿no? En el momento en que Lee Ballester apele a esto y le tire o sea, se lave las manos y diga: no, la responsabilidad de eso fue Jenny. Pero pudiera Lee Ballester quedarse callado, no apelar a esto, mostrar el documento, ¿no? No sé qué va a pasar si él muestra el documento, se comprueba de que la orden vino de la Procuraduría General de la República y él no apela nada. Eso se puede quedar así, supongo yo. Y para la población, y es lo que más le puede afectar a Lee Ballester, la población sabe que él no estaba, que él no fue el incumbente que estaba en ese momento, que solamente esto es parte de un asunto institucional, burocrático que se da. O sea, que él muy bien pudiera quedarse callado y eso sencillamente pasar para llenar esos titulares en estos días que muy bien le caben al partido de gobierno, que tiene muchísimos escándalos. Pudiera pues distraer un poco a la opinión pública y, como les digo, ¿no? Ese ganar y ganar entre la defensa de Jean Alain, que repito, puede lograr algo en el juicio de fondo con este precedente, y la imagen del partido de gobierno o la imagen de Luis Abinader, en el sentido de que, bueno, miren, eso es justicia independiente, eso es un lío donde yo no tengo vela ni entierro, miren que las cosas se dejan saber. Pues así están las cosas. Eso es muestra, señores, de que aparentemente, ¿no? Esos primeros 2 años, o bueno, los 4 años de la Procuraduría General de la República, eso fue ahí una batalla campal. Ahí habían demasiados jefes. Y por el asunto de esta simulación del presidente Luis Abinader cuando gana y dice: nombro a Miriam Germán como procuradora y le doy total libertad. Es una procuradora independiente por primera vez en la República. Señora, haga lo que usted entienda. No tiene que llamarme, no tiene que decirme nada. Pero al mismo tiempo le nombraba por decreto y la juramentaba junto a la procuradora a Jenny Berenice. Y eso tenía una simbología. Y todo el mundo decía, y con razón, de que eso era una cuota política que le estaba pagando Luis Abinader a su aliado clave en ese momento para consolidar la victoria en el año 2020, que fue Leonel Fernández, ¿no? Muchos coinciden en que esa fue una petición de Leonel Fernández. Entonces, ya ahí, por un lado,
entendemos que obviamente eso es una simulación de que Luis Abinader no iba a influir dentro de la Procuraduría General. Eso era mentira. Por un lado tenemos, como siempre, el presidente de la República siendo un influyente en la Procuraduría General de la República, el jefe. Pero por otro lado tenemos a Miriam Germán también, que supuestamente era jefa. Y por otro lado tenemos también a Jenny Berenice, que fue a cumplir una misión allí y que también era jefa. Jenny Berenice era tan jefa que semanas antes de que se cumpliese ya la salida, ¿no?, de Miriam Germán, pues la propia Miriam Germán dijo, bueno, señores, y eso lo recogió la prensa, señores, esperen que yo salga. Denunció que le estaban votando gente. O sea, votando gente. ¿Quién le estaba votando gente? Ella solamente le faltó decir el nombre, pero no hacía falta como quiera. Jenny Berenice. Votando gente y ella no pudo hacer nada. ¿Eh? Ella no pudo hacer nada. O sea, ahí habían demasiados jefes. Pues nada, ahí lo tenemos. Jean Alain, señores, acaba de ganar esa victoria mediática también, porque realmente, y tengo que hacer un mea culpa con esto, porque yo recuerdo que tuve muchas discusiones con Mario Herrera en ese entonces, porque esa detención de Jean Alain Rodríguez a mí me alegró. A mí me alegró. Yo dije, no, ese tipo se quiere escapar y seguramente lo que era lo que quería, ¿no? Porque primero lo intentó, primero con toda su familia. Ve que no puede y luego lo vuelve a intentar, esta vez él solo. Quizás tratando de simular y quizás analizando de que fue un error, pues, llevar a toda su familia porque era muy evidente que podría tratarse de una intención de escapar del país. Pero yo sé que muchos de ustedes también se alegraron con eso. Lo devolvieron ahí. Pero, tenía muchas discusiones con Mario Herrera, porque en ese entonces Mario Herrera era miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que ya no lo es. Entonces, Mario me decía, señor, no, tú no te puedes alegrar por eso, Maracayo, porque eso te puede pasar a ti, eso no puede pasar a cualquiera, se está violando el debido proceso. Y yo al carajo con esa vaina. Pero lo cierto es que sí, Mario tenía razón. Y el hecho de que 4 años después se pudiera lograr una condena, realmente nos da una muestra de que nosotros, el ciudadano dominicano, no tiene ninguna garantía de que se le haga justicia. Porque miren todo el dinero que valen esos abogados de Jean Alain, por no decir todo el dinero que tiene Jean Alain, ¿verdad? Pero estamos hablando de Carlos Balcácer, ¿eh? Uno de los abogados más costosos que hay aquí en el país. De los mejores, de los mejores. Tardaron 4 años, señores, para que un simple hecho, un hecho tan obvio como este, una violación tan obvia como esta, de detener a un ciudadano que, recuerden, no estaba acusado de nada formalmente. La Procuraduría no le había notificado de ninguna acusación. Y detenerlo allí arbitrariamente sin ninguna orden del juez y decir usted no puede salir del país. El que tiene sentido de justicia puede pensar que esto es un caso de presentarlo al juez ahí mismo y ya. Una semana, como quien dice, para reconocerle los derechos y reconocer al que violó la ley aquí. Pues no, tardaron estos 4 años. Imagínense con todo el dinero, ¿no? Y esos abogados, esa batería de abogados. Imagínense que nos pase a uno de nosotros. No hay forma. No hay forma de que nosotros, siendo víctima de esa violación,
si al poder ¿no? le da la gana de embromarnos, nos embroma. Entonces, eso es una muestra y hay que reflexionar en cuanto a eso. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.